Esta no sé, ¿así está bien o hay alguna otra forma de que se vea más grande? Yo la tengo aquí, doctor, para que la veamos como presentación, porque la envié Ah, como ok. PDF. Sí, ese fue el archivo que tú me mandaste. Entonces dejo de proyectar, listo. Cuando quieras, Ana Karen. ¿Me dicen cuando ya la vean, por favor? Ahí se ve. Ujú. ¿Sí la ven ahorita? Ya. Ah, ok, ya. Bueno, como ya les mencionó el doctor, la historia clínica va encaminada hacia lo que es el diagnóstico de miastenia gravis y el paciente, bueno, aquí tenemos la ficha de identificación, es masculino, 63 años, es lo que hay que recalcar de la ficha de identificación, porque vamos a ver que va a ser como un factor de riesgo para la patología. Aquí me faltó terminar de editar, pero el motivo de consulta, que es como tal cual lo dice el paciente, es que presenta una dificultad para hablar y también percibe cambios en su tono de voz cuando ya pasaron de 20 a 30 minutos hablando así seguido. También tiene dificultad para pasar los alimentos, tanto sólidos como líquidos, refiere una pérdida de peso algo significativa y de dificultad para respirar cuando está acostado, pero no de pie, y la presencia de lesiones de granitos o algo así lo refiere el paciente en el abdomen. En el interrogatorio, los antecedentes familiares de relevancia vamos a tener Mira, que... la parte de atrás, a ver, regresa a la diapositiva anterior. Esto de disminución bilateral del tono de los músculos faciales, incapacidad, ¿no es importante? Sí, sí es importante, pero después ya lo pongo en el padecimiento actual. Es que esto ya se me olvidó moverlo de aquí. Ok. Pero sí, es que es la dificultad para hablar, es en lo que se ve Ah, más o menos. sale. Ujú. ¿A qué sigue entonces? Ay, ok, entonces, pues los antecedentes de relevancia es que va a tener un hermano de 62 años con antecedentes de diabetes, tratamiento con metformina es lo que conoce, y de ahí en fuera sin relevancia. En personales no patológicos, ya sabemos pues lo que se pregunta usualmente de la vivienda, con quién convive, Nada de eso tiene zoonosis relación, y ¿no, SIDA. Karen? No, 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 eso no. Entonces nos vamos a lo que pues nos importa, que es que refiere haber disminuido el número de comidas al día, de ser hasta una o dos máximo, así como la cantidad en cada una de ellas. Esto pues por ¿Pero la... eso va en antecedentes personales patológicos o va dentro del padecimiento actual? Lo puse como en los dos. Pues es que eso es importante, eso no es un personal patológico. Que deje de comer, ¿es patología o no es patología? No, pero es no patológico. Por eso mismo.
Eso no es una patología que deje de comer, No, ¿no? aunque, O bueno, sea, es que con los síntomas que vino, pues viene con dificultad pues para comer. Entonces, entonces eso es un problema patológico, ¿no? O sea, ajá, a poco no te interesa saber si de repente un paciente deja de comer y no tiene hambre, ¿eso es no patológico? ¿O es una patología el no poder comer adecuadamente? sí, Entonces no tendría por qué estar ahí. está bien. Ujú. ¿Qué Ujú. más? Bueno, antecedentes patológicos se refiere a tener diabetes mellitus 2 y está pues sin control ni tratamiento. Y sería lo de relevancia. Ok. En el padecimiento actual, bueno, es un interrogatorio mixto porque pues se le dificulta hablar al paciente. Ujú. Así que bueno, tiene 63 años de edad, inicia su padecimiento el 15 de abril y aquí pongo con disartria, voz nasal, que es los cambios de tonos que había referido, disfagia sólidos y líquidos y la evolución de la dermatosis en el hemiabdomen inferior, que eran los granitos que refería. El día viernes 31 de abril, que son 2 semanas después, es cuando acude a consulta con un empeoramiento de los síntomas, que es de la disfagia y hasta no poder ingerir nada por la cavidad oral y se observa disnea de medianos esfuerzos, por lo que se decide su internamiento. Y se inicia ya el tratamiento con con corticosteroides, que es metilprednisolona, la levotiroxina y fluconazol, por una posible dermatosis de origen fúngico. También se van a solicitar estudios que serían los antiacetilcolina, ante los receptores de acetilcolina, de hormonas tiroideas, una electromiografía y una TAC de tórax. Pero Después, pero eso no es un padecimiento actual, ¿no? ajá, O sea, ¿qué condiciones debe tener un padecimiento actual? A ver, todo tu interrogatorio debe ir dirigido a esto: fecha de inicio, síntomas iniciales, qué los aumenta, qué los exacerba, existen fenómenos agregados y otra vez, tiene náusea y vómito, aumenta con alguna cosa, disminuye, qué lo condiciona, qué lo predispone. ¿Sí me explico? O sea, la miastenia gravis es de sospecha clínica, tiene que ser muy, ¿cómo se llama? Muy bien elaborada. Ajá. Si tú no tienes una base clínica adecuada, ajá, de esto, pues es fácil que te confundas. Ajá. A ver, por ejemplo, ¿qué pasó con la metilprednisolona y sus síntomas? ¿Mejoraron? pues bueno, este caso o este paciente igual pues viene de la literatura tal cual venía en un artículo. Entonces ya como que lo iba tratando de mejorar. Y aquí en el padecimiento actual, que era lo que yo tenía de duda, es que aquí ya se muestra pues la evolución del paciente. Entonces, Ah, como tal, no queda como un padecimiento actual. esto más que un padecimiento actual es un resumen clínico, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces eso es un resumen clínico más que mm, más que un padecimiento actual, ¿no? Ok, entonces síguele. Bueno, de los datos que vamos a estar analizando en este paciente es el cambio en la voz, la disartria y la disfagia, que se muestran exacerbados ya en este punto, así como también ya empieza un problema con, con la respiración, porque ya presenta disnea y pues fue internado este paciente y está ahora con el 1 de mayo, pues tuvo un evento súbito de disnea y se realizó ya lo que es la intubación, entonces está con asistencia mecánica ventilatoria.
Y esto pues ya lo vamos a ver en lo que sería la explicación de la patología. En el interrogatorio, pues nos vamos a lo importante, que es en el digestivo, que tiene disfagia, alimentos sólidos y líquidos de 2 semanas de evolución. Respiratorio, disnea en decúbito, pero no a la bipedización. Tenemos disarquia, voz nasal, que son síntomas vulvares. Y en músculo esquelético se presenta una leve hipotonía y disminución del volumen muscular. Y en la exploración física, bueno, vamos a tener que viene el paciente masculino de edad aparente a la referida, fascia escénica, acompañado por su esposa y su hija, constitución mesomórfico, porque a pesar de la pérdida de peso no es tan relevante, bien conformado, íntegro, posición y actitud libremente escogida, orientación en tiempo, lugar y persona, sin ruidos ni movimientos, sin ruidos, olores ni movimientos anormales y sin alteraciones de la marcha. En la cabeza, en la exploración de cráneo y cara, vamos a encontrar la inspección, la disminución bilateral del tono de los músculos faciales y una incapacidad para insuflar los carrillos. Entonces ya hay una afectación. Aquí me faltó resaltar, en la región orofaringea se observa a la inspección que está hiperémica y con unas placas blanquecinas en la parte anterior de la lengua. El cuello sin alteraciones. El tórax, nada más vemos que tiene la disnea. Asimétrico. Sin ruidos anormales. Se palpan normalmente. En el abdomen tenemos la inspección dermatosis localizada en mi abdomen inferior, caracterizada por placas eritematosas, algunas pápulas, microvesículas y escamas leves. No se palpan visceromegalias ni cadenas. Entonces aquí está como todo normal. En las piel anexos, pues es la misma dermatosis. En las extremidades las encontramos íntegras, simétricas. Pero aquí nos vamos a lo que son los reflejos, que igual lo vamos a ver ya en la exploración neurológica. Mejor nos vamos a eso, que ya es el sistema motor y el sistema sensitivo. Entonces vamos a tener las funciones mentales superiores, que va a estar alerta, consciente, cooperador, articulación del lenguaje un tanto lento y confuso, que la disartia, retención de la memoria adecuada según su edad, sin alteraciones de la capacidad de juicio, razonamiento y cálculo, sin alteraciones de nopsias, praxias, alineación y en la capacidad de la autocrítica. Escala de coma Glasgow 15 de 15, ocular, verbal y motora. Aquí yo tenía una duda, doctor. No sé si me escuchen. Sí, te escucho. Ok. Es que, bueno, como tal en la patología que vamos a ver posteriormente, lo que está dañado, pues sería como el impulso nervioso es cortado, ¿no? Entonces, en la escala de Glasgow no hay como tal una afección verbal, porque el paciente está consciente y está cooperador, tiene las capacidades para poder hablar, pero lo que falla pues son los músculos. Entonces aquí ya queda como todo Glasgow 15 de 15. Mira, primero la escala de coma de Glasgow es una escala que se escucha o que se utiliza exactamente para eso, para evaluar el estado de coma. Es una escala que se utiliza para evaluar trauma. No se utiliza para otra cosa. El hecho que tú evalúes por ejemplo, esclerosis múltiple con una escala de coma de Glasgow no es tan adecuado. ¿Sí me explico? La escala de coma de Glasgow no se usa para evaluar miastenia graves, o sea, yo entiendo que es parte de la exploración neurológica porque te va a dar ¿cómo se llama?
un estado o una aproximación del estado de alerta, pero no es una escala para evaluar mi astemia. ¿Sí me explico? Sí, no, es que no sabía. Como era como exploración neurológica, tratando de ser completa, fue como, pues, se va a encontrar normal. Yo Sí. me lo pongo así. Los pares craneales, bueno, nada más resalté el 5, encontraríamos trofismo y movimiento de los músculos masticadores disminuidos. Del 7, que ya vimos la disminución bilateral de tono de los músculos faciales. Del 9, la deglución de los líquidos se encuentra, bueno, de los alimentos se encuentra con dificultad. El 10, tenemos la calidad de articulación de la voz disminuidas. Y 11 y 12 se encuentran disminuidos lo que es tono, movilidad, la fuerza muscular. En el caso del 12, pues de los músculos de la lengua. Evaluación del sistema motor. Los reflejos cutáneos están normales, conservados. Signo de Babinski negativo. En la inspección muscular no se observan fasciculaciones, atrofias, hipertrofias, contracturas o fibrosis. En tono muscular, la palpación del músculo se siente débil y se observa hipotonía. La percusión normal. Y en la fuerza muscular, en la fuerza proximal, el paciente levanta los brazos con dificultad. Y pues eso sería. En el sistema sensitivo, la sensibilidad superficial no se encuentra alterada, tampoco en la profunda. Percepción de vibraciones igual normales, sin datos de irritación meningia, y se utilizó lo que es la fuerza muscular, la escala de fuerza muscular, que es el MRC, donde se encuentran disminuidos lo que son en las extremidades superiores, siendo pues 5 como el mejor y 0 el que no. Entonces está alterado en las extremidades superiores, un poco en las inferiores, y los reflejos se encuentran presentes. A ver. En los exámenes complementarios, que son los que se hacen de inicio, nada más se encuentra un tanto elevado lo que es la glucosa sérica y la hemoglobina glicosilada se encuentra igual elevada, y los resultados de los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina fueron positivos en este caso, y se realizó una tomografía de tórax donde no se muestran alteraciones como tumores mediastinales o timomas, que es lo que vamos a ver posteriormente. Y bueno, aquí están igual otros resultados, y se hizo una valoración con el departamento de otorrinolaringología, y se llegó a la conclusión de que se trataba de una disfagia orofaringea de tipo neuromuscular y la probable candidiasis orofaringea que se logró observar en la inspección de la región orofaringea, que estaban unas placas blanquecinas en el tercio posterior de la lengua. Y bueno, aquí no puse mucho porque como tal yo no sé interpretar una electromiografía de fibra única, pero sí decía que se presentó una alteración del Hitler, que es principalmente del músculo extensor común, que es como el que se utiliza más para el diagnóstico de esta patología, y entonces se encuentra alargado, se decía, y pues fue lo que reveló como tal la patología. Y el diagnóstico sindromático lo puse como un síndrome vulvar miasténico y síndrome infeccioso fúngico, y ya el diagnóstico de miastenia gravis como inicial y de crisis miasténica porque el paciente requirió ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos. Ok, ¿y los anticuerpos anticolinesterasa? Esos los puse, a ver, como positivos en esta parte. A ver, resultaron positivos. Aquí. Ok. Ok. Que se mandaron a realizar.
Y pues ahí van como de cajón la tomografía de tórax, que ahorita pues le voy a explicar. Solo que siento que se me movió toda mi presentación, entonces van a ver así muchas cositas amontonadas. A ver, de la patología, bueno, aquí se supone que dice miastenia grave y crisis miasténica. La vamos a definir como una enfermedad de carácter autoinmune que se produce por el bloqueo posináptico de la placa mioneural a través de autoanticuerpos que se van a unir a lo que son los receptores de acetilcolina o a moléculas de membrana posináptica. Entonces vamos a encontrar otros autoanticuerpos que pueden ser evaluados. Entonces se relaciona con la unión neuromuscular, entonces va a afectar lo que es la función motora. Ahora, la crisis miasténica se va a caracterizar porque ya es un estado donde los músculos de la respiración se van a ver afectados y vamos a tener la necesidad de apoyo mecánico ventilatorio como una medida de soporte o para protección de la vía aérea, porque hay debilidad de los músculos del tórax y parecia de las fibras musculares que están en la orofaringe. Entonces, esto también puede afectar lo que sería pues, la ventilación y el manejo del paciente de las secreciones. Entonces, hay un aumento de las secreciones y eso también afecta al paciente y hay diferentes causas por las que puede desencadenarse esta crisis. La epidemiología son muy pocos, la verdad, los casos que se presentan, de 9 a 21 casos por millón, afecta a mujeres principalmente de 20 a 40 años, pero a los hombres usualmente es más cuando son mayores de edad y el riesgo igual va aumentando cuando son ancianos. Entonces, en el caso que les presenté es un varón de 63 años, entonces tiene esos factores de riesgo. Y las crisis miasténicas, se dice que de todos los pacientes de miastenia, 8-27% va a tener una crisis y se suele manifestar los primeros años del diagnóstico. Y cuando es antes de los 50 años, hay una relación de mujeres a hombres 2-1, entonces más grande en mujeres, pero cuando se alcanzan pues, los 60 años es igual para ambos sexos. En la patogenia, pues vamos a encontrar, es que está todo amontonado, una disculpa, una falta de la regulación de la respuesta inmunitaria que va a interferir con la tolerancia, tanto de células B como T, en el timo y va a ocasionar una respuesta contra los receptores de acetilcolina. Entonces ahí es donde se empieza la patología. Aparte de estos autoanticuerpos, podemos encontrar otros autoanticuerpos que van contra la tirosina quinasa del músculo específico, que es esta proteína que se encuentra en la membrana. Entonces, pues es otro dato. Con los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina se pueden encontrar anormalidades tímicas que pueden ser una hiperplasia o el timoma. Es por eso que también se suele mandar los estudios de autoanticuerpos acompañados de una tomografía o una radiografía para poder ver el tórax y si hay un timoma que se relaciona con esto. Y bueno, se van a generar anticuerpos principalmente contra la región más inmunogénica de los receptores de acetilcolina, que es la unidad alfa. Van a predominar anticuerpos de tipo IgG3, que es el específico de estos receptores, o los IgG1, que son generadores de la fijación de complemento. Ambos van a interferir con la transmisión neuromuscular por 3 mecanismos. Van a bloquear la unión de acetilcolina con su receptor o inhiben la apertura de canales iónicos, generan la formación de complejos de ataque a membrana e incrementan la endocitosis y degradación del receptor de acetilcolina. Estos 2 mecanismos van a causar daño a la membrana posináptica, remodelación de los receptores y una remoción de las proteínas asociadas con este receptor. Y del 12 al 26% de los pacientes con miastenia generalizada tienen anticuerpos receptores de acetilcolina negativos y existen los que son para la proteína, la tirosina quinasa del músculo específico, que es esta. Y bueno,
Otro dato que se me pasó es que si los pacientes suelen ser jóvenes, es que se presentan más lo que son los anti-HCR, y si son pacientes ya mayores, se pueden presentar estos y los antimus. Hay varias clasificaciones para la miastenia gravis. También puede haber pediátrica, aquí no la puse. Y se pueden subclasificar según sus anticuerpos y la edad del paciente, si es para acetilcolina, si es para la quinasa tirosina de músculo específico, dependiendo de las proteínas que podamos encontrar en la membrana. Y tenemos la clasificación de Osserman de la miastenia gravis, donde la va a clasificar según sus características de afectación a los, sí, a los músculos. ¿Qué tan afectada está esta neurotransmisión del impulso? Entonces tenemos el tipo 1, que es solo de los músculos externos del ojo y del párpado, la 2 que es leve, la generalizada o moderada del tipo 3, la 4 que es generalizada severa, y ya la 5 que es la intubación o sin ventilación mecánica, que ya entraría aquí lo que es la crisis miasténica. Y dentro de las causas de las crisis miasténicas están factores ambientales, infecciosos y medicamentos. Aquí pues está toda la lista. Y como principal desencadenante se suele tener en cuenta que son las infecciones y principalmente una neumonía de tipo bacteriano. Las manifestaciones clínicas es que va a haber un antecedente de debilidad, fatiga muscular y cierto grado de afectación vulvar, que es lo que vimos en el paciente que tiene disfagia, alteraciones de la deglución, que es la... y la voz nasal y debilidad de los músculos de la lengua, entonces que hay una afectación del bulbo. El empeoramiento de los síntomas vulvares causan lo que es una acumulación de las secreciones. Entonces esto eleva el riesgo de microaspiración y atelectasia. Entonces aquí ya es cuando entra la crisis. El daño de los músculos ventilatorios, sobre todo en los pacientes con anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, suelen iniciar con los intercostales y los accesorios y después afectan la movilidad diafragmática y el uso de los músculos auxiliares de la respiración, más la ansiedad, taquicardia, son datos patognomónicos de la dificultad respiratoria. Entonces, describían como todo que hay una debilidad de los músculos de la ventilación, no se mantiene un volumen adecuado y hay un decremento de la capacidad residual funcional que nos lleva a una atelectasia. Entonces hay una disminución del trabajo, disminución del trabajo respiratorio, debilidad muscular y una alteración de la ventilación de la perfusión y nos lleva a una hipoxia e hipercapnia, y haciendo una crisis. Este daño se puede llevar de días hasta horas, entonces puede ser muy rápido el daño. El deterioro de la función vulvar va a preceder a lo que es el daño de los músculos respiratorios y el desarrollo de una crisis. Y el desarrollo de una crisis miasténica sigue la disposición que es cefalocaudal. Entonces vamos de arriba para abajo en la crisis. Y aquí tengo una comparación entre lo que son la clínica, si es que encontramos anticuerpos antiacetilcolina y los de la quinasa del músculo esquelético. El patrón de la debilidad muscular va a ser mayor en las extremidades que el vulvar, mayor en los músculos extensores del músculo extensor del cuello. Se encuentra ptosis palpebral y debilidad de los músculos oculares, a menudo visibles en los antitirosina. Son leves, pérdida de la masa muscular, y estos únicamente se presentan cuando ya es crónica. Y de los antimusk es pérdida temprana y es más de los músculos faciales y de la lengua. Que se encuentra una alteración en el timo como un timoma o hiperplasia tímica es más común en los antiacetilcolina, antirreceptores de acetilcolina. Hay mayores riesgos de crisis miasténicas con los antitirosina. Y las características demográficas de la crisis miasténica, siendo comparadas con un paciente de antes de los 50 años,
con un paciente mayor de los 50 años. Bueno, esto ya lo van viendo. Y bueno, el diagnóstico como tal, pues se mandan lo que son los anticuerpos, antirreceptor acetilcolina, y esos ya son más específicos, todos los anticuerpos que se pueden realizar. Ya tenemos eso. En los estudios de electrofisiología vamos a encontrar lo que es la electromiografía de fibra única, que va a evaluar el impulso pues de solo una fibra, y eso es como el que más importancia tiene. También puede ser mediante estímulos repetidos, una prueba de hielo, prueba de Tensilon, otros estudios que aquí ya incluyen lo que son las tomografías o las resonancias magnéticas para poder evaluar la presencia de un timoma o hiperplasia tímica, porque también se suele asociar a lo que son otras enfermedades autoinmunitarias, y en este caso sería una tiroiditis de Hashimoto. Entonces se tiene que mandar lo que son pruebas de evaluación tiroidea. Y el tratamiento se basa principalmente en corticosteroides, sí, corticosteroides y plasmaféresis, también en caso de ser una crisis miasténica. No sé, doctor, si así. Sí, mira, está bien. Yo creo que aquí es muy importante que nos demos cuenta cuántos de nuestros pacientes vienen y se quejan de estoy cansado, estoy fatigado, y pues creemos que es ansiedad, que es depresión. Aunque ciertamente el diagnóstico es muy raro y no es de lo que más vemos, sí tenemos que tener presente muy importantemente que si haya afecciones de motoneurona, como es la afección de la miastenia, que podrían dar otro giro y otra forma de estudiar. Yo quería que vieras aquí, por ejemplo, la presencia de tercer par craneal. Los pacientes con miastenia gravis generalmente llegan con el párpado caído, no pueden levantar los ojos, tienen trastornos de deglución, pero tienen trastornos de la fuerza generalizada. Sin embargo, son muy importantes. En la mañana parecieran amanecer bien, y como va transcurriendo el día se fatigan y se cansan. Eso es muy importante en la historia clínica, cosa que, por ejemplo, eso da el pivote y el punto para pensar que pudieras tratarse de una miastenia gravis. La electromiografía de fibra única, aunque es el diagnóstico esencial, aquí en México es muy poco probable que encuentres quien lo pueda hacer. No es tan fácil encontrar quién pueda hacer la electromiografía de fibra única. No hacía la electromiografía mediante estimulación de nervio repetitiva, y la prueba de Tensilon son los puntos pilares. Los anticuerpos anti-AChR depende mucho de la patología, a veces los encuentras, a veces no los encuentras, y los MUX también. Es decir, aunque estos son diagnósticos plenos y confirmatorios, no todos los pacientes los tienen. Bueno, ¿alguien le queda duda, por ejemplo, de esta enfermedad? No, doctor. ¿No? Tengan mucho cuidado en evaluar un paciente con miastenia gravis, porque sí evoluciona a trastornos respiratorios, ¿no? Sobre todo a largo plazo. Los pacientes miasténicos con infecciones repetitivas, la diabetes y todo este tipo de cosas, pues ayuda a pensar muchas cosas acerca de la evolución de la enfermedad. Bueno, voy a pasarles la clase de epilepsia. ¿Alguien podrías dejar de compartir, Karen? Sí. Ok, vamos a ver esto. La epilepsia es una de las cosas muy importantes dentro de la neurología. Puede verse como una epilepsia primaria, idiopática, y esto ser una propia enfermedad como tal, que es lo que vamos a tratar de abordar. Y otra podría ser la causa de una enfermedad como un tumor cerebral, una hemorragia, un aneurisma. Entonces, esto tenemos que ser muy conscientes. La epilepsia se compone de un conjunto de enfermedades. O sea, no solo la epilepsia podría ser una enfermedad o podría ser un síntoma de una enfermedad, con una elevada prevalencia, y es una de las causas de consulta más frecuente al servicio de neurología.
Nosotros podemos definirla como una alteración del cerebro caracterizada por la predisposición mantenida a generar crisis epilépticas y por lo tanto consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta alteración. Requiriendo al menos de existencia de una crisis epiléptica, es una de las enfermedades que más afecta a la calidad de vida del paciente. Hay muchos tipos de crisis convulsivas. Dependiendo del sitio donde se irrite o se manifieste la crisis o donde inicie la crisis epiléptica, tendremos tantas crisis epilépticas. Por eso es muy importante que recordemos las funciones de cada parte de nuestra corteza cerebral: motor, sensitivo, visceroespeciales, visuales, incluso hay crisis convulsivas de origen cerebeloso. Entonces eso tiene que tener muy en cuenta para que nosotros sepamos qué tipo de crisis podría presentar nuestro enfermo. Una crisis epiléptica no hace diagnóstico de epilepsia. Sin embargo, sí es importante que una crisis convulsiva o una crisis epiléptica se evalúe muy ampliamente para diferenciar de epilepsia. Las crisis convulsivas comprenden aproximadamente el 1% de las consultas de las áreas de urgencia. Es decir, paciente que debuta con crisis convulsivas. Hoy mi paciente inicia con crisis convulsivas. Pacientes que asocian a su crisis epiléptica a síntomas o signos de afección aguda, sistémica o el sistema nervioso central. Constituyen la denominación crisis sintomáticas agudas. Deben grabárselo. ¿Qué es una crisis sintomática aguda? Es decir, además de la epilepsia, encontramos alguna otra cosa. Y su tratamiento implica tanto la causa como el control de la crisis epiléptica. Otro grupo de pacientes que acuden a la consulta externa son pacientes con una primera crisis epiléptica. Inicialmente, en la mitad de los casos, no podemos determinar la causa. Esto es muy importante. A pesar de hacerle resonancia, electroencefalograma, cantidad de estudios, el diagnóstico de crisis epiléptica sigue siendo clínico. El hecho de que tú hagas tantos estudios solo nos va a decir si existe una causa por la cual nuestro paciente tiene crisis epilépticas. El paciente con epilepsia conocida que presenta cambios desfavorables en su evolución. Ese es otro tipo de pacientes que llega a la consulta externa o a la consulta. Pacientes que ya se conocían con crisis convulsivas y ahora, por alguna razón, se descontrolaron y empiezan a tener otro tipo de crisis o otra frecuencia de las crisis convulsivas. O los fármacos que están tomando ya no los toleran. Estas son las características por las que puede venir nuestro paciente. Paciente con crisis en salvas o prolongadas que conforman distintos tipos de estados epilépticos. Esto es un estatus epiléptico. El paciente que tiene muchas crisis convulsivas seguidas o crisis convulsivas prolongadas y por su pronóstico precisa tratamiento adecuado o urgente. Entonces, quiero regresar aquí. Un paciente con crisis convulsivas puede llegarte a ti por que sea la primera crisis que presenta, o por afección del sistema nervioso central, o por una afección sistémica, la hiperglicemia, la hipoglicemia, los síndromes de abstinencia, los traumas craneoencefálicos recientes o no recientes, podrían generar crisis convulsivas y entonces ser el primer paciente que llega. Pacientes con crisis convulsivas iniciales, pacientes que es la primera crisis convulsiva que llega y no tiene un origen diferente al daño del sistema nervioso central. Pacientes que ya se conocen con crisis convulsivas y los fármacos que han tomado han dejado de controlar las crisis convulsivas o generan incapacidades el hecho de consumir fármacos. Pacientes con crisis convulsivas que ahora están en un estado que se llama estatus epiléptico, es decir, presentan más de 3 crisis en un periodo de 10 minutos y presentan crisis convulsivas sin recuperar el estado de alerta.
La clasificación de las crisis epilépticas sintomáticas por su relación temporal con la causa. Es decir, las crisis epilépticas sintomáticas son aquellas que se presentan como una secuencia de una agresión cerebral. De entre ellos existen dos tipos, las crisis agudas y las crisis remotas. Las crisis agudas, también denominadas provocadas, son aquellas que se afectan como consecuencia directa o estrecha en la relación temporal con un factor participante. Hablamos metabólico, cualquier trastorno hidroelectrolítico, hipercalemia, potasio, sodio, cloro, podría generar crisis convulsivas. La intoxicación, tanto por elementos conocidos como alcohol, drogas, podrían ser la siguiente causa. Estructural, hemorragias cerebrales, infeccioso o inflamatorio, meningitis, edema cerebral, pueden causar afectación aguda cerebral y por lo tanto crisis convulsivas. ¿Logran ver esta diapositiva? ¿Sí se logra ver? Poquito. No mucho. Es muy pequeño. Se ve muy pequeñito. Ok, dentro de la etiología vamos a tratar de definirla. La etiología, pues cualquier agresión al sistema nervioso central podría causar las crisis convulsivas. La relación temporal es muy evidente. El traumatismo cráneoencefálico dará crisis convulsivas dentro de las primeras horas o máximo la primera semana. Esto tiene que estar muy estrecho con la relación del trauma craneal. Es decir, si mi trauma craneal fue hace 20 años y no había tenido crisis convulsivas, pues sería difícil asociarla al traumatismo cráneoencefálico. Las enfermedades cerebrales, cerebrovasculares, sobre todo hemorrágicos, dará crisis convulsivas en la primera semana. En los tumores cerebrales, pues realmente será como una manifestación clínica inicial, es decir, llego yo por crisis convulsivas. La primera manifestación podría ser cefalea y la siguiente crisis convulsiva. Las infecciones, las crisis convulsivas las manifiestan durante el proceso de infección. La neurocisticercosis también durante la presencia del parásito. Las abscesos cerebrales durante el tratamiento. Las afecciones tóxicas durante la afección del fármaco. En cambio, las crisis secundarias son remotas, son producidas por lesiones cerebrales que ya tienen mucho tiempo de evolución, que ya han evolucionado a algún tiempo y pueden presentarse por alguna otra circunstancia. La clasificación actual de los síndromes epilépticos encuadra las crisis sintomáticas agudas en las condiciones que cursa una crisis epiléptica, pero no conlleva un diagnóstico epiléptico. Las crisis secundarias agudas no precisan tratamiento epiléptico a largo plazo, aunque en ocasiones puede ser necesario un tratamiento a corto plazo. Es decir, un paciente que está consumiendo drogas y presenta crisis convulsivas, no necesariamente tendrás que dejarle un antiepiléptico durante mucho tiempo. Generalmente, corrigiendo este problema, no debería por qué tener crisis convulsivas. Así, por ejemplo, un proceso metabólico, resolviendo este problema, pues no debería llevar un tratamiento de mucho tiempo. Una intoxicación, por ejemplo, un paciente con abstinencia, se resolvería el problema y entonces tendríamos resuelto el problema de las crisis convulsivas y no necesariamente tendrías que dar tratamiento de forma definitiva. Estos son los fármacos que podrías utilizar en el caso de una crisis sintomática aguda. Pero una vez que tú has determinado cuál es la razón por la cual se presentó la crisis sintomática, deberías valorar el retiro del fármaco, no continuar con un fármaco por mucho tiempo. Por ejemplo, la carbamazepina, este tipo de fármacos se utilizan posterior a los traumatismos cráneoencefálicos.
Alguna gente dice que el máximo tiempo que debiera usarse un tratamiento antiepiléptico en trauma craneoencefálico debería ser alrededor de 6 meses si no ha presentado crisis convulsivas. Igual a pacientes posoperados. Y en este tipo de los fármacos antiepilépticos podríamos usarlo en este tipo de problemas, ¿no? Traumatismos, craneotomías, post la aplicación de medio contraste, síndromes de abstinencia. Y las benzodiazepinas son eficaces para la prevención de crisis secundarias agudas relacionadas con la abstinencia de alcohol. Los pacientes con tumores cerebrales que reciban tratamiento antineoplásico, radioterápico o corticosteroide deban evitar los antiepilépticos por sus interacciones con los efectos adversos e idiosincráticos. Entonces tenemos pacientes con una crisis primera tónico-clónica generalizada y cuya causa no podemos determinar. Estos son pacientes con crisis de reciente inicio. Aquí tenemos dos grupos y que debemos evaluarlo. El primero, pacientes con mayores de 18 años y pacientes menores de 18 años. La clasificación realmente es arbitraria. Entonces tendremos dos tipos de pacientes. Pacientes con crisis epilépticas de inicio tardío o de inicio temprano. La diferencia son los 18 años. Generalmente, antes de los 18 años, las crisis convulsivas no vamos a encontrar una causa o la posibilidad de encontrar un tumor, una hemorragia, un cisticerco. Alguna causa secundaria realmente es poca. En cambio, los pacientes entre más adultos sean y presenten una crisis de nuevo, una crisis de reciente inicio, más asociación a la presencia de alteraciones en el sistema nervioso central como tumores cerebrales, hemorragias, o algún otro tipo de lesiones, una neurocisticercosis, por ejemplo. Esto es antecedentes de crisis previas, mioclónicas, ausencias o parciales. Más adelante hablaremos de estos. Esto es la primera crisis convulsiva. Llega a tu consultorio un paciente que dice, hoy inicié con crisis convulsivas. Es importante saber esto. Si ya tiene antecedentes de crisis, de cualquier tipo de crisis de cualquier tipo de crisis convulsivas, entonces ya sabes que es un paciente con epilepsia, deberías restaurar el tratamiento y entonces tratar de evaluar la causa por la cual ha descompensado o por cual el fármaco ya no funciona. Las primeras causas por las que el paciente que ya está tratado con medicamentos antiepilépticos y regresa con un mal control de las crisis es, uno, no toma el medicamento de manera adecuada, periodos de ayuno prolongado, trastornos del sueño, y procesos infecciosos. Esas en general son la causa por la que el paciente llega una vez que ya ha sido diagnosticado, ya ha sido controlado y de repente vuelve a tener este tipo de manifestaciones. Pero en ese momento deberías restablecer el tratamiento a las dosis adecuadas o evaluar si hay algún trastorno que ha desencadenado la crisis. No tienes este antecedente, entonces tú deberías evaluar el riesgo de si va a recurrir o no la crisis convulsiva. Hay muchas controversias en si debería tratarse o no la primera crisis convulsiva, pero esto ayuda a esclarecer, si debieras o no tratarla. Si tu paciente tiene antecedentes familiares de epilepsia, recordemos que la epilepsia sí tiene un trasfondo genético. Sí puede ser hereditaria y sí podríamos pensar en que nuestro paciente que tiene una tía, una mamá, un papá, un hermano, un abuelo con crisis convulsivas o con epilepsia, podría tener mayor riesgo. En ese entonces, deberías definir
usar tratamiento antiepiléptico aún sin el diagnóstico claro. Anomalías neurológicas, viene acompañado de cefalea, de focalización, de nervios craneales, o alguna otra sintomatología, no deberías esperar a tener un electroencefalograma o a tener lesiones de tomografía para decidir iniciar el tratamiento. Es decir, pacientes con estos antecedentes deberías iniciar el tratamiento de antiepiléptico de manera pronta. ¿Por qué a veces podrías decidir esperar el tratamiento? Porque los antiepilépticos podrían tener alteraciones en el trazo electroencefalográfica y no darte una información si tiene o no crisis convulsivas, al menos con registro electroencefalográfico. Los riesgos de asociación de recurrencia de crisis pues son los que podrían llevar a cualquier parte de esto. Muerte súbita por epilepsia es muy rara. El estatus epiléptico es algo raro, pero debemos tenerlo en cuenta. El hecho de que tengan crisis convulsiones podría tener accidentes y riesgos laborales. Existen algunas alteraciones asociadas a los fármacos antiepilépticos poco tolerables. Hay alteraciones como insomnio o a trastornos del sueño, irritabilidad, trastornos psiquiátricos, trastornos de teratogenicidad y el tratamiento a largo plazo. Pero bueno, básicamente es lo que debes tomar en cuenta para decidir si vas a tratar o no un paciente con epilepsia. Como les decía, existe mucha controversia en si debe o no tratarse la primera crisis. La mayoría de la gente, pues al no estar diagnosticada la epilepsia, podría ser no conveniente darle tratamiento anticonvulsivo a la primera crisis, ¿no? La mayoría de la gente o de las guías clínicas sugieren que se inicie un antiepiléptico hasta la segunda crisis convulsiva. El tratamiento de los fármacos antiepilépticos reduce el riesgo de recurrencia a corto plazo, es decir, meses, semanas, pero no altera el pronóstico a largo plazo de remisión de las crisis epilépticas. Es decir, de nada sirve darle tratamiento a un paciente con una crisis inicial. Eso no va a hacer no va a significar que porque yo le di hoy el tratamiento y en 6 meses vuelva a presentar una crisis, no va a modificar la presencia o no de crisis. Cambios desfavorables a la evolución de la epilepsia ya diagnosticada. Esto sí es importante. A veces no es fácil diagnosticar la crisis convulsiva con el consumo de fármacos antiepilépticos. Entonces, ya te llega un paciente con una epilepsia conocida. Entonces, ya está tomando fármacos antiepilépticos, sí. Entonces debes saber la dosis que tiene, de qué origen es la crisis convulsiva, debes verificar la dosis del fármaco antiepiléptico, ver si debes combinar o cambiar el fármaco antiepiléptico. Ya tiene crisis que está en estado epiléptico, tienes que ver qué medicamento está tomando, continuar con el fármaco habitual, y evaluar las dosis que debe subir o agregar otro fármaco antiepiléptico. Los pacientes con crisis epilépticas en salvas o prolongadas conforman distintos tipos de estados epilépticos. Es decir, un estatus epiléptico es aquel paciente que tiene una crisis convulsiva de duración a 30 minutos o una serie de crisis convulsivas epilépticas repetidas durante las cuales no se recupera el estado neurológico previo durante un periodo superior a 30 minutos. Hay tantos estatus epilépticos como crisis convulsivas. La clasificación más habitual se emplea para los estatus epilépticos. Entonces, en este sentido tendríamos crisis convulsivas según la actividad motora. ¿Convulsivos o no convulsivos? Los estados convulsivos serían los tónico-clónicos, los tónicas, las clónicos, los mioclonías, las parciales motoras, las parciales simple motoras, podrían ser generalizadas, los estados convulsivos, parciales, las parciales simples motoras, no convulsivos, las crisis de ausencia, los estados postconvulsivos, los pacientes con coma con electroencefalograma en estado crítico y parciales críticas. Esto lo vamos a ver más adelante con detalle.
Los pacientes con estatus convulsivo, la experiencia clínica, monitorización y video electroencefalograma tiene una evidencia superior a 5 minutos y se prolonga en un estatus epiléptico. El estatus epiléptico sí aumenta la mortalidad de nuestros pacientes. ¿Hasta aquí tenemos dudas? No, doctor. Ok. Yo creo que dejamos Doctor. aquí esta parte. Ajá. Sí. Y Yo sí seguimos. tengo una duda. A ver. Comentó que pues era menor probabilidad cuando habían traumas que se generaran estas crisis posterior a varios años, ¿no? Aproximadamente Ajá. 20 años. Este trauma podría generar también alguna cuestión como tumor para que el tumor generara las crisis convulsivas. No, la presencia de crisis convulsivas, primero, no está clara la asociación de un tumor, de un trauma craneoencefálico y el tumor. Ajá. Ujú. Alguna gente ha asociado la presencia de meningiomas con trauma craneoencefálico, sobre todo cuando hay una fractura y pizca la meninge, y esto probablemente está asociado a tumores cerebrales. El hecho de que, pero subrayo, probablemente, no es algo claro. Ajá, no hay una relación directa, trauma craneoencefálico, tumores cerebrales. Ajá. Ujú. Una. Dos, la única condición de que existan crisis convulsivas y que las puedas llamar postraumáticas, es decir, yo me golpeo hoy, tengo una contusión hemorrágica y eso genera crisis convulsivas. Pero entenderás que esta manifestación es en la siguiente semana. Si yo me golpeo hoy y las crisis convulsivas se presentan y tengo una contusión y las crisis convulsivas se presentan 1 año, 2 años después, es difícil asociarla. Ajá. Cuando las crisis convulsivas se presentan post-trauma, generalmente son las primeras semanas. Eso de que se pegó hace 20 años y hoy viene con crisis convulsivas, no está relacionado. Mejor darle un estudio tomográfico, abórdalo como una crisis de novo y entenderás la razón por la que tiene crisis convulsiva. Sí, quedó claro. ¿Otra duda? Sí, doctor, yo tengo una duda respecto al tratamiento. Ajá. Es que revisando, pues obviamente el tratamiento es con antiepilépticos, sin embargo varía, porque por ejemplo en la guía de práctica clínica menciona que de primera línea se van a usar las benzodiazepinas, en especial el clonazepam. Ajá. Sin embargo, en otros artículos mencionaba el valproato de magnesio e incluso en libros de farmacología nos mencionan que la primera opción debe ser el fenobarbital. Primero, debes saber qué vas a tratar. ¿Vas a tratar una crisis convulsiva, una epilepsia o un estatus epiléptico? Son 3 cosas diferentes. Si tu paciente llega de nuevo y es una crisis epiléptica, que es la primera vez que dice tener crisis epilépticas, debes saber por qué está sucediendo una crisis epiléptica. Bueno, ese es uno. Si tu paciente ya tiene epilepsia, el tratamiento para la epilepsia dependerá de la crisis que tenga. No es lo mismo pensar en crisis convulsivas tónico-clónico generalizadas que crisis parciales. Dependerá de la crisis el tipo de tratamiento que debas instalar. Ajá, y generalmente se usan fármacos antiepilépticos. Los fármacos antiepilépticos clásicos es la carbamazepina, la fenitoína, el ácido valproico. Son los fármacos antiepilépticos más comunes. Después habrá levetiracetam, lamotrigina, otro tipo de antiepilépticos. Pero para el estatus epiléptico, lo primero que se usa son sedación, fenobarbital, clonazepam, lorazepam, diazepam. Entonces, sí depende lo que vayas a tratar para elegir tu tratamiento antiepiléptico. Sí, doctor, gracias. Luego, otra pregunta. Yo, doctor. Ajá. Bueno, lo que había escuchado es de que dicen que luego es más fácil que se quite, por ejemplo, las crisis convulsivas en un niño que en una persona adulta, pero ¿eso a qué se debe? Mira, no es que sea más fácil,
Las crisis convulsivas, como ya te dije, debemos de saber si son de origen tardío o reciente, más bien de origen tardío. Si las crisis convulsivas inician después de los 20 años, muy probablemente tenemos a una lesión secundaria, un tumor, hipoxia cerebral, alguna cosa que causó la crisis. Los pacientes jóvenes, muy probablemente pequeños, menores de 6 años, podríamos pensar que el hecho de que su cerebro inmaduro esté generando crisis convulsivas y entonces esperar a la maduración cerebral y esto corregir las crisis convulsivas. Sin embargo, es algo sumamente discutido, no está claro. Yo puedo ver a un jovencito de 3, 4 años hoy debutar con crisis convulsivas, pero si su electroencefalograma tiene actividad epileptiforme, su tomografía tiene alteraciones o su resonancia tiene alteraciones, la posibilidad de que estas crisis epilépticas mejoren es muy poca. Ajá. Es más común en pacientes que su electroencefalograma es normal, su tomografía es normal. Por ejemplo, las crisis febriles. Las crisis febriles, estrictamente las crisis de origen febril, desaparecen a los 6 años. Ajá. Pero eso también es una predisposición para tener crisis de más adulto. Ajá. Entonces, tu información no está clara. ¿Sí? ¿Margarita? Doctor, sí, gracias. ¿Alguien más? Pues parece que no, doctor. Muy bien. ¿Dudas? Nos vemos entonces mañana. Mañana es viernes, ¿no? Mañana es jueves. Sí, doctor.